Bienvenidos a todos y a todas a la Feria del Libro de Córdoba 2021. Dentro de la Feria del Libro, el ciclo Córdoba Mata, que es el encuentro internacional de literatura negra y policial. Y bueno, hoy tenemos el gusto de estar acá con Claudia Piñeiro y con Marcelo Piñeiro en la mesa que se llama El Reino, distopía política en el género negro. Así que bueno, hola Claudia, hola Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Gastón. Bueno, veo ahí, los encuentro trabajando juntos, ahora a la mañana, en un mismo espacio físico, a diferencia de otras entrevistas que está cada uno en su casa, así que bueno, ya es un placer esto de poder estar presentes físicamente, ¿cierto? Estás hablando con dos vacunados. Con dos dosis, Bien. porque somos gente mayor, entonces ya estamos vacunados completos. Bien, yo también estoy vacunado, me encantaría estar con ustedes allá o que ustedes estén acá como usualmente ha sido el Córdoba Mata, pero bueno, también esto de la virtualidad nos abre nuevas posibilidades, ¿cierto? Así es. Diferentes, es diferente. Diferentes, tal cual. Bueno, a mí la verdad que me interesaba encarar esta mesa, la verdad que han hecho muchas entrevistas y todas son muy interesantes. Voy a tratar de no repetir preguntas, algunas quizás se tocan con otras que les han hecho, pero a mí me interesaba hablar de ustedes como autores, ¿cierto? Hacerle preguntas que los relacionaran a ustedes con su obra anterior. Y quería preguntarles qué elementos narrativos o dramáticos sienten o consideran que están, de su producción anterior, que están presentes en El Reino. Bueno, en el caso mío en particular, me parece que todo lo que tiene que ver con el suspenso y lo que es la novela negra, ¿no? El Reino no es una novela, no es una serie que uno puede decir que es policial o negra, pero sí tiene elementos de thriller y de suspenso y de cómo se avanza en este caso es no quién lo mató y por qué, que sería lo que va a responder la novela negra, sino por qué alguien quería cometer ese magnicidio más allá de los errores del comienzo y que el muerto no sea el que estaba previsto, ¿no? Las preguntas son otras en este thriller, ¿no? Pero me parece que todos esos elementos están. Yo soy el peor para analizar lo que he hecho, pero no. Pero mira, siento, más que porque sienta, porque me lo han dicho, que hay algunos rasgos en común con Cenizas del Paraíso, particularmente en lo que era el personaje de la jueza que hacía Cecilia Roth y el personaje de Candia que hace Nancy, como motores de una investigación y que tropiezan con un entramado del Poder Judicial, un entramado institucional que les impide. Y creo que en general ha sido casi a mi pesar, casi sin darme cuenta, pero que en más de una peli sí se ha reflejado de alguna manera un estado de las cosas que se está viviendo en ese momento. En Cenizas claramente creo que lo estaba, de un modo mucho menos evidente quizás, porque estaba como camuflado en una comedia de aventuras, pero Caballos Salvajes creo que también hace un análisis de ese estado de las cosas de la sociedad en el medio de ese menemismo triunfante del 95. El método y Las viudas de los jueves creo que también son dos películas que reflejan un estado de la sociedad. En ese punto, te digo, si bien nosotros cuando arrancamos con El Reino no es que dijimos hagamos una radiografía de este momento presente en el mundo, porque en realidad nos manejamos de un modo mucho más narrativo, con personajes y este tipo de cosas, pero toda la reacción que se ha generado a partir de que la estrenamos y que salió de nuestra burbuja, digamos, en un punto, si te debo ser sincero, en un punto me sorprendió y en otro punto no me sorprendió nada. En el sentido de que siento que a los dos, de alguna manera, con cosas que habíamos hecho antes y que sin duda tampoco estábamos persiguiendo eso,
pero nos había, algo que habíamos hecho había provocado este tipo de miradas, que quiere decir que de alguna manera, Claudia le gusta usar, como que los autores a veces tienen como antenas que conectan con un estado de las cosas, ¿no? Siento que de alguna manera nos ha pasado eso, ¿no? En más de una oportunidad, y que tenemos una conexión evidente con un inconsciente colectivo. Esto, por otro lado, yo creo que es algo que va más allá de que seamos autores. Creo que es porque somos ciudadanos de este planeta y de algún modo estamos atravesados por esas circunstancias, porque me doy cuenta que nos pasa, no cuando hablamos del reino, sino cuando hablamos, hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Leíste el diario? ¿Viste eso? O sea, hay una preocupación genuina, real, y eso inevitablemente está detrás cuando pensamos un personaje, cuando pensamos una situación. Está de un modo no direccionado, ¿no? Sino que está en nuestras cabezas, forma parte de nosotros, y uno no se lobotomiza para escribir ni para filmar. Sí, yo iba a agregar lo que decía Marcelo con respecto a mis novelas, pero que él lo dijo aplicado a los dos, ¿no? Esta cosa de la cercanía de lo que contamos con lo que está sucediendo en lo social. Y yo todo el tiempo tengo la sensación de que lo que vivimos estos días con El Reino es parecido a lo que a mí me pasó con Las Viudas de los Jueves en su momento, que fue una novela que la leyó todo el mundo, que todo el mundo estaba en ese momento leyéndola, y que el título de la novela pasa a ser como una marca registrada, entre comillas, ¿no? Que ayuda a decir algo, a nombrar algo que está pasando en la sociedad sin necesidad de dar muchas explicaciones, ¿no? Como que la gente empezaba a decir, mira, como en Las Viudas de los Jueves, y ya el otro, como había mucha gente que había leído la novela, sabía de qué le estaban hablando. Y hoy fíjate que hace unas semanas, unos días atrás, cuando fue la manifestación en Brasil de Bolsonaro, por el Día de la Independencia de Brasil, al día siguiente, Página 12 sale en la tapa con la foto de Bolsonaro en las calles, y el título de la tapa de Página 12 es El Reino. Entonces, Página 12, un diario de circulación nacional, digamos, apuesta que esa frase, El Reino, al lector inmediatamente le está explicando qué quiere decir Página 12 con esa foto, ¿no? Entonces, eso me parece que también es como muy impactante por un lado, y que tiene mucho que ver con las cosas que hace Marcelo y con las que hago yo, ¿no? Claro, y esto que me decían de escribir una realidad sin una bajada de línea directa, ¿hubo alguna decisión consciente con respecto a la elección del género de la distopía, en cuanto que da esta posibilidad de hablar de una realidad pero sin situarlo en un lugar con tantas referencias bueno, nosotros hacia un lugar? Particularmente queríamos salirnos de lo que es la grieta en la Argentina. Nosotros queríamos contar un qué pasaría si, sin caer en esa cosa tan de estar de un lado o estar del otro, ¿no? Y en todo momento me parece que lo piloteamos bastante bien. Algunas personas hacen referencias a partidos o a personajes concretos de la realidad, pero nosotros como escritores, y de verdad, jamás pensamos en un partido concreto ni en un personaje en concreto, sino que pensamos qué pasaría si un partido que sí claramente es de derecha y de extrema derecha se asocia con una iglesia que tiene una agenda de derechos parecida, ¿no? Y en ese sentido todo el tiempo tratamos de que se sepa que es Argentina, esto es la Argentina, pero esto no es ninguno de los personajes que conocemos de la política hasta ahora, como sí es en el caso de House of Cards. Por ejemplo, en el caso de House of Cards, claramente es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Acá no se habla cuáles son los partidos. Y es gracioso ver que quienes ven la serie hacen distintas interpretaciones, incluso con respecto al padre de Julio, ¿no? Clemens, que algunos te dicen es de tal partido, es de tal. Todos le quieren poner un partido a los personajes, y nosotros realmente lo pensamos como en ese sentido muy salidos de la grieta, ¿no? Y si te debo ser sincero también, cuando nosotros arrancamos, pensamos realmente que estábamos haciendo una distopía. Así más próxima, te diría, el cuento de la criada, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y el punto fue que la realidad nos fue corriendo. O sea, y entonces estábamos nosotros ya, por ejemplo, lo primero que teníamos era este atentado del arranque.
y como 6 meses después sucede que a Bolsonaro le hacen un atentado igual. Había datos, o sea, nos pasaba más de una vez que de ahí íbamos en el diario y decíamos, ¿viste lo que pasó en tal sitio? Es lo que tenemos. Entonces, en un momento teníamos la sensación que si no nos apurábamos, nuestra distopía iba a terminar siendo un documental. Entonces había que acelerar un poco, ¿no? Sí, creo que acá la distopía funciona, ¿no? Como como una metáfora de la realidad y justamente tiene esa virtud, ¿cierto? De que a cada uno le dispara la reflexión y sus propias referencias. Bueno, y también es algo mucho más universal, ¿cierto? Creo que es un género fantástico, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Para esa crítica de la realidad. Permite claramente determinadas hipérboles que si no serían demasiado subrayadas, y de este modo las podés manejar con sutileza, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahí recién mencionabas, y también lo escuché en otras entrevistas, de la imagen que tenían, la imagen del comienzo del asesinato. Y Claudia en algún momento había hablado de las imágenes disparadoras de ella cuando escribía. Quería preguntarles un poquito si esta es la imagen disparadora que tenían del asesinato, o si cada uno tenía por su lado una y luego se fundieron como para iniciar este proceso creativo. Mira, el proceso creativo y el que seguimos haciendo ahora, escribiendo en la segunda temporada, va más de una tormenta de ideas, ¿no? Uno tira una cosa y otro tira otra. No es que hay una idea, una imagen fija que, como hago yo en la novela, en mi privacidad, digamos, de escritora, la empiezo a desarrollar. Acá es tirar sobre una mesa todas las ideas que tenemos, ir eligiendo las mejores y seguir con la del otro. Es como una posta de ideas, ¿no? Uno tira una cosa, otro tira otra. Nosotros al principio nosotros fuimos a una reunión con un productor que nos propuso, que nos juntó él y nos dijo que quisiera que escribieran esto para una serie. Lo que él nos propuso no nos interesaba, salimos de la reunión y dijimos, bueno, pero estaría bueno trabajar juntos, ¿por qué no empezamos a pensar de tirar ideas? Tiramos varias, ¿no? No estaban muy alejadas, pero estaban como en un mismo mundo, de alguna manera, pero eran distintas historias. Y finalmente esta es la que más nos convenció por los personajes, básicamente porque queríamos hacer una serie de personajes y por el relato, ¿no? De lo que nos permitía contar. Y ahí empezó como esta cosa que te digo de tormenta de ideas, en el sentido que yo me acuerdo que, yo ya no me acuerdo quién dijo qué, ¿no? Porque esto es una cosa de ida y vuelta permanente, claro. Pero me acuerdo que uno dijo, bueno, al pastor lo convoca un partido para ser vicepresidente. Y al día siguiente uno llama y dice, no, pero va a ser probablemente presidente porque matan al candidato. No, ¿te parece que lo maten? Y bueno, dale, que lo maten y que quede para presidente. Es como que es como así, ¿no? Una tormenta de ideas en la cual uno propone una cosa. Muchas veces nosotros nos encontramos y decimos, mira, pensé una cosa totalmente descabellada, yo te la tiro. Si después funciona, y si no la descartamos. Y tiramos lo que se nos ocurre, ¿no? Y hay cosas que funcionan en ese pensar descabellado, porque la realidad también todo el tiempo estamos viendo cosas descabelladas, ¿no? Claro, bueno, con respecto a eso de la realidad, lo que había pensado era me había hecho reflexionar sobre también algo que mencionaba Marcelo en una de sus entrevistas, en cómo veían qué lugar ocupaba hoy la ficción, qué lugar ocupa hoy la ficción frente al fenómeno de la posverdad, ¿cierto? Eso se lo dejo a Marcelo, que es especialista en posverdad. Me he doctorado. No, mira, yo creo que si hay algo, digamos, si hay algo que pone en cuestión la posverdad, es la verdad, ¿no? O sea, permanentemente hay una sobreabundancia de información que lo que logra es ocultar, ¿no? Yo recuerdo, siendo muy chico, vi una película de Sidney Lumet, que en un momento, en plena Guerra Fría, unos misiles iban de Estados Unidos hacia Rusia. Entonces querían pasarle la clave, había sido un error, querían pasarle la clave para que los puedan detener esos misiles, pero el mismo mecanismo enviaba 1000 señuelos, que era imposible distinguir el verdadero misil de los 1000 señuelos, por lo cual era imposible llegar a tiempo, salvo por el azar.
La posverdad tiene esa teoría. Te manda 1000 versiones en simultánea, lo cual hace que las sociedades sepan que la verdad es inalcanzable, que no existe, que está siempre disimulada. Y yo creo en el sentido que la ficción lo que sí permite es plantear reflexiones que logren esto que contaba Claudia con de pronto esta etapa de página 12, ¿no? Señalar conceptos, marcar conceptos, recortarlos de alguna manera, como para que se reflexione. La ficción no pretende reemplazar a la búsqueda de la verdad en términos periodísticos, pero sí de pronto intentar reflexionar sobre una verdad un poquito más profunda. No sé si soy claro o soy muy ambiguo. Sí, sí, claro, sí. Sí, me llama, incluso lo relaciono con esta nota que sacó Claudia, que la tituló En el reino, la ficción también es mentira. Digo, hoy en día creo que el mayor grado de honestidad que podemos lograr para acercarnos a una verdad es esto. O sea, lo más que podemos acercarnos a una verdad es ser honestos con qué estamos contando, qué queremos contar, y de alguna manera en ese sentido la ficción llega a ser más honesta que hoy en día que en muchos casos que el periodismo o que ni hablar de las redes sociales, lo que se consume por ahí, ¿cierto? Sí, sí, la ficción no te engaña porque se define a sí misma como ficción. Entonces vos sabés Claro. que es una ficción. En cambio, en la mayoría de los discursos que andan dando vueltas por ahí, estás dudando todo el tiempo. Incluso del periodismo hoy la gente duda, ¿no? Ayer, mira, yo hice un Zoom para la Feria del Libro de Guatemala. Me tocó hablar con Carol Sarlengo, que es una escritora muy interesante, y ella me decía que se hizo una encuesta en Guatemala y que se le preguntó a la gente en qué confiaba, en qué institución confiaba, y el 90% de los guatemaltecos respondió que no confía en nada, solo en la iglesia. Y ella me transmitía su preocupación por esta respuesta, ¿no? Entonces vos fíjate que, además, las religiones también tienen un relato. O sea, las iglesias están basadas en un relato. Vos podés creer en un Dios, podés creer en otro. Todos los relatos juntos no son verdad, porque si es uno, no es el otro, ¿no? Pero quiero decir, la gente confía en ese relato y no en el periodismo, en la ciencia, en la justicia, en la política, etc. Porque yo creo que la ficción también tiene la posibilidad de ir más allá, ¿no? De salir de esta epidermis de la sobreinformación cotidiana y ir un poquito más allá, ir un poquito más hondo, y plantear otro tipo de mirada y otro tipo de reflexión, que es la que, a mi juicio, esa sobreinformación intenta ocultarnos. Y no es que nosotros seamos los buscadores de la verdad, ¿viste? Una especie de Indiana Jones de la verdad. No, no es eso. Pero sí como ciudadanos del planeta nos preocupan los ocultamientos, nos preocupa la manipulación. Y uno siempre quiere saber, por un lado, quién maneja esos resortes, ¿no? Quién es el que está detrás del Mago de Oz, y también qué es lo que está ocultando esa manipulación. Entonces, claro, son reflexiones que más que buscar respuestas, lo que intentamos es sembrar preguntas, que yo creo que son preguntas que son claves, que nos hagamos como sociedad. Y esa preocupación yo la noto en ustedes, en su línea autoral. Ya, bueno, ustedes mencionaron algunos casos. Yo había pensado puntualmente en el método, por ejemplo, donde está esta cuestión ya de una manipulación, ¿cierto? Una intención deliberada de manipular con un ejecutor de esa manipulación. Y también, bueno, claramente, Claudia, en las maldiciones, ¿no es cierto? Que ya se ve esa intencionalidad de la política de manipular a la gente a través del marketing, de los medios, de las redes. Sí, sí, a mí me interesa mucho el tema del discurso y cómo se manipula con el discurso, ¿no? Bueno, creo que es de formación profesional, ¿no? Pero trabajamos con la palabra, trabajamos con el discurso permanentemente. Entonces es como, no sé, yo me imagino que en distintas profesiones, vos cuando alguien frente a vos está diciendo algo de tu profesión y está cometiendo un error o está haciendo algo que vos le encontrás los hilos, lo ves rápidamente. No sé, si sos científico y adelante, no sé, especialista en vacunas, si alguien se pone a hablar pavadas de las vacunas, vos enseguida te das cuenta qué es lo que sucede.
A mí me pasa con el discurso, ¿no? Yo escucho hablar a un político de determinadas cosas y enseguida encuentro las inconsistencias o con qué mecanismo está tratando de manipular o cómo, algo que se vio muchísimo en esta última campaña es que es histórico, pero que es así, es cómo te pregunten lo que te pregunten, el que va a responder otra cosa que es la que quiere decir, ¿no? Entonces ahí también hay una manipulación, ¿no? El periodista te pregunta una cosa y vos vas a decir lo que viniste a decir, no importa que no respondas. Y entonces se va para otro lado y así permanentemente no se responden las inquietudes. El periodista muchas veces no repregunta, porque no es que lo vuelve para atrás y le dice, bueno, pero ¿por qué no me estás contestando esto? Y sigue todo para adelante. A mí todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el discurso, con la pregunta, con la repregunta, con la manipulación, me interesan mucho y estoy como muy atenta. Me parece que en las maldiciones es donde lo pude plasmar mejor, ¿no? Y bueno, en el reino también. Yo creo que en el reino es como que eso lo llevamos a una hipérbole, ¿no? Me llama la atención del reino en cuanto a lo estético, a la puesta en escena, Marcelo, que todo el tiempo hay una intención de, o no sé si llamarlo una intención, sino que genera una idea de esto, de mostrar algo y después mostrar estas superficies brillantes, esto espectacular, y después mostrar el andamiaje, mostrar los hilos. Quería saber si eso había sido, si bueno, había una idea que guiaba la parte estética y cuál también había sido la búsqueda estética, ¿cierto? Yo, por un lado, creo que esa idea que acabas de describir, sin duda guía la parte estética, pero creo que también la dramática. Quiero decir, o sea, en ese sentido siento que lo dramático determinó lo estético. O sea, en lo dramático permanentemente estamos viendo que la cara brillante, donde te corres un poco, está llena de grietas, está llena de polvo, está llena de suciedad. Eso es lo que fue la construcción dramática casi permanente. Entonces, de alguna manera determinaba una construcción estética. Fueron unidas, o sea, cuando uno está escribiendo, está discutiendo ideas, etc., yo no puedo evitar ir pensando en formas, no me sale. Una vez se dice, debería solamente pensar pero no te sale. Entonces, eso ya de partida iba apareciendo en mi cabeza, se iba generando, y fue algo que sin duda determinó la puesta en determinados aspectos de la estética y de la puesta en escena. Después, bueno, pero sí, es eso. Sí, pero a mí me pasó trabajando esto con Marcelo, que es muy diferente a otros trabajos que yo hice, en el sentido de que yo estoy escribiendo con la persona que después lo va a realizar. Entonces muchas veces ella venía con su idea de realización y lo que teníamos que encontrar era la forma de escribir eso en el guión, pero digamos, es como un privilegio estar escribiéndolo con el que después lo va a hacer porque lo ves de otra manera, ¿no? Lo ves ya puesto en escena y eso te permite escribirlo como mucho más cercano a lo que después se va a rodar, ¿no? Claudia, y cuando escribís ficción, en este caso para lo audiovisual, ¿cierto? ¿Te cambia el lugar desde donde te tenés que situar vos internamente como narradora? Es como que tenés que cambiar un switch y decir, bueno, ahora lo pienso más desde la imagen, ahora lo pienso más desde el lenguaje, en el caso de cuando es literatura. Sí, no, claramente es otra forma de escritura, porque por lo pronto es una escritura que vos sabés que eso lo va a tomar un montón de gente que tiene que hacer otros trabajos con eso. Entonces, no es lo mismo que una novela que alguien va a leer en soledad en su casa, va a hacer la interpretación que quiera, va dentro de su cabeza transformar ese texto en su propio texto. Acá es un texto que va a ir a la vestuarista, va a ir al productor, al de las locaciones, a los actores, etc. Entonces tiene que tener un nivel de detalle suficiente para que todos esos trabajos puedan ser realizados, más allá de las preguntas que después surjan y demás. Es un texto que vos sabés que es para ser compartido en un equipo de trabajo. Entonces tiene que tener una claridad a veces mayor a lo que necesitas en la novela. En una novela puede ser mucho más ambiguo, podés no describir un personaje, podés no contar ciertas cosas que acá necesitas poner para que el trabajo se pueda realizar. Pero después, en cuanto a escribir,
digamos, lo que serían las didascalias, ¿no? En teatro, no sé si en guión podemos llamarlo de la misma manera, pero es lo que tienen que hacer los actores. Uno más o menos pone lo que tiene que suceder en la escena, pero también después viene el valor agregado del director y de los actores mismos, ¿no? Que a veces vos decís, bueno, hace tal cosa y el actor con el director piensan mejor esto que queremos mostrar va a ser si lo hacemos de este otro modo, con este otro gesto, ¿no? De otra manera, y eso no afecta al guión. Me parece que donde uno pone como más precisión del lenguaje en los guiones es en lo que hay que decir, ¿no? Lo que se dice. Y ahí hay como todo el tiempo una búsqueda de que sea verosímil, que a su vez sea preciso, que diga lo que tiene que decir y que no diga de más, ¿no? Que, bueno, a veces te sale y a veces no te sale, pero digamos que esos son como algunos de los patrones que uno intenta tener, ¿no? Y si es posible que los personajes digan cosas que valga la pena que sean dichas, ¿no? Porque para decir buen día, buenas tardes, salen esas cosas muy como de, ¿no? Eso tratamos como de sacarlo y que vayan a lo que hay que decir, ¿no? Quería, con respecto a los personajes, hacerle dos preguntas. Una, en sus producciones anteriores, bueno, a ver, estoy pensando, por ejemplo, en Betty Boo, el personaje de Jaime Brena, o en Las Maldiciones, el alfonsinista Adolfo, o incluso con Marcelo, muchos de los personajes interpretados por Héctor Alterio, como el viejo anarquista, ¿cierto? Si, no veo este tipo de personajes presentes en El Reino. Quiero saber si es porque se les pasó la época a estos personajes o hay un legado a un personaje como el de Nancy Duplá, por ejemplo. No apareció, o sea, podría haber aparecido, no sé, no lo necesitamos dramáticamente, pero sí me parece que Nancy Duplá sostiene una ética, ¿no? Una ética de ciertas cosas que se vienen derrumbando, ¿no? Porque para colmo ya está en la justicia donde todo a su alrededor es un desastre, ¿no? Vos fíjate que hay una escena donde alguno de los personajes dice algo que pensábamos cuando escribíamos, que es, ella es la fiscal y termina siendo la que más defiende al que está preso, ¿no? O sea, al acusado. Hay un alter ego se puede hablar de que Nancy Duplá de alguna manera le da voz a una posición moral de ustedes, un alter ego, en lo que dice, en lo que hace. A una búsqueda ética, ¿no? Que el sistema se lo revierte todo el tiempo, pero por lo menos ella tiene una voluntad ética que a lo mejor los otros, no todos los personajes, hay distintas búsquedas, ¿no? Porque me parece que el personaje de Peter Lanzani, Tadeo, también tiene una ética, ¿no? En otro lugar, ¿no? Una ética de ayuda al otro, de una fe religiosa genuina, etcétera. Me parece que son los dos pilares que sostienen ciertas cuestiones en las que todavía creemos, ¿no? Y yo nunca lo había pensado, es a partir de tu pregunta que se me ocurría ahora. Pero yo pienso así, personajes muy, en pelis mías, ¿no? Personajes como el que vos decís, de Héctor Alterio en Caballos Salvajes, el mismo Tango en Tango Feroz, personajes que se conciben como parte de, mejor dicho, que viven sus causas como con una enorme entereza, con una enorme entrega, apostando la vida incluso. Yo a partir del método, la verdad que las causas yo las veo, porque los tiempos han cambiado, siento que son más pequeñas. Y el personaje de Nancy Candia es como un Quijote a pesar suyo. Candia claramente no se concibe cuando arranca al contrario, cuando arranca esta historia, en este caso se siente, ay Dios, ¿por qué justo a mí hoy? Esta es su actitud. Y poco a poco, y nunca concibiéndose como una justiciera, porque inclusive hasta trata de acortar los plazos, trata de manejarse bien con el procurador. Sin embargo, hay algo que le impide, ¿no? Es como una épica pequeña, no es una gran épica, es como una épica pequeña que se le termina imponiendo. Se le termina imponiendo y ahí sí termina dispuesta a poner el cuerpo. Lo del personaje de Peter yo creo que es otra cosa, porque tampoco se concibe como un personaje épico a sí mismo, quiero decir, no ve una épica en lo que hace, sino, y creo que también es un personaje que, a diferencia de lo que le va pasando a Candia, que a medida que avanza va tomando conciencia del mundo que vive, yo creo que el personaje de Peter
no tiene una conciencia del mundo en que vive en cuanto a fuerzas sociales en movimiento y en disputa, sino ve necesidades y actúa allí, ¿no? Pero tiene una mirada en el sentido mucho más microscópica. El personaje de Nancy, que arranca con una mirada microscópica, la verdad que su proyecto familiar y de preservación de ese proyecto, se le termina imponiendo una mirada de cuáles son las fuerzas y las tensiones sociales que dan vuelta. No sé si confusé. No, Está vamos muy pensando, interesante. estas cosas las vamos pensando en la medida que nos hacen No, buenas claro, sí. preguntas como la que haces vos, porque Claro. no es que lo pensamos antes, ¿no? No, seguro es que justamente era la idea de charlar, ¿no es cierto? Porque sé que estoy haciendo preguntas que son para conversarlas justamente. Y, no, y a medida que vamos hablando me surge pensar, estamos hablando de estas, cuál es la impronta, el arco de cada personaje, y pensaba en el personaje que encarna el Chino Darín, se me fue el nombre ahora. Julio. Julio. El personaje de Julio, ¿cuál es la búsqueda del personaje este? ¿Cuál es el arco? ¿Cómo lo ven al arco del personaje este? Incluso ayer hablábamos un poco, ¿no? De que es un puente entre dos mundos de alguna manera, ¿no? Él, por lo que le pasó y demás, pasó como de un lugar a otro y logra hacer ese puente entre dos mundos que si no estarían muy separados, ¿no? Si no estuviera Julio, el pastor a lo mejor nunca se hubiera juntado con Osorio, no sé, Osorio hubiera buscado otra forma a lo mejor, ¿no? Porque Osorio no se detiene ante nada, pero digamos que el motor para juntar esos dos mundos fue Julio, ¿no? Y me parece que en ese sentido funciona de esa manera y como alguien excluido del mundo del que venía, no sintiéndose de todo cómodo en el mundo en que está, pero reconociendo que fue el mundo que lo cogió, ¿no? El que lo reparó y el que lo tomó cuando los otros lo usaban como un desecho, ¿no? Yo creo que el personaje de Julio tiene un momento clave que es una epifanía que tiene en la cárcel, sí, donde él de pronto entiende cosas de sí mismo, entiende que este no perdón que él puede darse puede venir por otro lugar. Él tiene esa epifanía, y yo creo que esa epifanía no lo abandona nunca, si bien tampoco se hace cargo de esa epifanía. Él conoce muy bien el mundo de la política, el mundo de los intereses, de ahí viene, lo ha mamado de niño. Lo ha mamado, claro. Y por un lado quiere escaparse de eso, pero por otro lado es su habilidad. Es como un buen tornero que no quiere serlo, pero lo es. Es su habilidad. Y es lo que le permite estar, ser, encontrar un rol, es su tarea. Por otro lado, le genera contradicción con esto que de algún modo, ¿viste cómo son las epifanías aparte? Que son fugaces, ¿no? Es ese momento en que vos sentís que de pronto entendiste todo, se te aclaró todo, y después te cuesta mucho reconstruirlo porque se te va, te queda como una sensación. Claro, ¿cómo bajarle a la realidad? Y entonces, pero es un personaje que está por un lado buscando su expiación, que tiene como un relumbrón de por dónde puede estar, que esta nueva realidad le ha generado lealtades que no sabía que, mucho más hondas y más genuinas que las que tenía en su vida anterior, pero que a su vez son lealtades que algo interior de él cuestiona, porque cuestiona su propia epifanía, cuestiona las creencias de estos personajes, o sea, en su interior no las puede aceptar. Él, cuando Tadeo le habla con toda sinceridad y con toda convicción de los milagros de Jonathan, él le dice, por Dios, no me jodas, no me vengas con eso, vos no te podés creer eso. Y eso también le provoca un cortocircuito en su nuevo mundo. Entonces, Julio es un personaje, en algún punto, ganado por la ambigüedad de su saber hacer y de su preguntarse quién es de verdad. ¿No? Está ahí, y todavía no lo ha resuelto en esta temporada. Claro, tiene que tomar muchas decisiones todavía por delante y van a ser decisiones difíciles seguramente, porque justamente al estar en una búsqueda, bueno, todavía no, su destino parece que tiene mucho por revelarle todavía.
¿Pueden relacionarlo a Julio con algún otro personaje de la literatura, del cine, que sientan que hay un eco de él en otros personajes, o algún personaje arquetípico? No, a mí, pero no por ser autorreferencial, ni muchísimo menos, en algunos puntos me hacía acordar al personaje joven de Las Maldiciones, en el sentido de que es alguien también que entra a la política y que se siente medio raro en esa cuestión. No se parecen exactamente, pero son dos personas jóvenes a los cuales la política les complica la existencia, en ese sentido. Después yo no le vi referencias, no encontré. No sé si vos estás pensando en alguien, Gastón, a lo mejor, y nos ayudás. No, porque es un personaje que me parece, si bien yo creo que el público hoy en día está entrenado en personajes más difíciles de categorizar, ¿no? Me parece que Julio es uno de estos personajes. Es evidente que va a tener un arco que todavía no ha terminado, justamente por estas decisiones que va a tener que tomar. Seguramente va a tener que elegir entre una cosa y otra cosa, eso es evidente. Entonces, bueno, es un personaje que me despierta esa inquietud. Pensaba en su inocencia, pensaba en su ingenuidad en algunos momentos. Pensaba que tiene mucho que ver con los jóvenes de hoy en día, con los millennials, pero estoy tratando de descifrarlo al personaje, por eso les hacía esa pregunta. Sí, yo creo que después de lo que vivió, él trata de hacer las cosas bien, pero en ese trata de hacer las cosas bien, termina, digamos, trabajando a lo mejor para gente que va a proponer ciertas cosas al país, que no son las que él del todo estaría de acuerdo si se pusiera a pensar realmente, ¿no? O sea, me parece como que en ese sentido él no tiene una mirada muy asertiva sobre las propuestas para el país. A veces en algunas cosas le dice al pastor, bueno, esto ya es demasiado, mira, te están metiendo este tipo en tal ministerio, pero se queda ahí siempre, ¿no? No puede... Sí, todavía está movido un poco por reaccionar en contra del padre, ¿no? Más que nada, no movido por una ideología propia. Y yo creo que eso también le da, él tiene una mirada, justamente por su origen, tiene una mirada de lo político como negociaciones non santas, digamos. Una suma de negociaciones non santas. En ese sentido, él no ve al pastor peor que a su padre. Al contrario, te diría, porque como él no ve cerca de su padre a un Tadeo, a un Remigio, y sí lo ve cerca del pastor. El punto es cuando el primero descubre que hay un error mayor que lo que él imaginaba en Osorio, y después termina descubriendo que hay un error mucho mayor en Emilio. Claro. Y ahí es donde nosotros lo dejamos, cuando él ve que hay un desbalance, que no es lo mismo, que hay un desbalance. Ahí lo dejamos. Lo está descubriendo y no sabe, o sea, su primera reacción ante este descubrimiento es decir, los voy a hundir. Claro. Tengo esta agenda y los voy a hundir. Habrá que ver cómo va a ser la segunda temporada. Bueno, una pregunta que quizás les sirve para el trabajo que están haciendo ahora, para pensar la segunda temporada. En general, si bien el género distópico plantea un escenario de malestar, ¿cierto? De opresión, yo siento que hay en el reino un desasosiego, ¿no? Y me llama la atención que esto de que la única salvación parece estar en el personaje del pescado, en un lugar de la frontera, ¿no? De Bolivia, ¿no? En un pueblo chico. Entonces quería preguntarle si esto tenía que ver con la incertidumbre del momento que estamos viviendo, no tanto a nivel Argentina o político, sino a nivel mundial, ¿no? Por la pandemia, o de la desilusión, ¿cierto? De ciertas formas antiguas, ¿no? Que no han dado resultados. Sí, yo creo que no es la pandemia, es el mundo hacia donde va y hacia hoy. Fíjate en España lo que está sucediendo. España es hoy el país de Europa que tiene más avance en derechos de las personas y es donde más, a su vez, donde más crímenes o incidentes homofóbicos hubo en los últimos días, ¿no? Y más se están cuestionando esos derechos desde zonas institucionales que por ahora no son protagónicas, pero que existen y que van creciendo. Y cuando hubo ahora
un ataque a un muchacho en Malasaña, que es el centro de Madrid, de un grupo de personas que bueno, como sabés, le bajaron los pantalones, le tatuaron maricón con un cuchillo en las nalgas, etcétera, etcétera. Un diputado o senador, bueno, alguien del Congreso elegido por los españoles, cuando habla dice, bueno, está muy mal todo esto, pero también tenemos que pensar por qué dejamos entrar a tantos inmigrantes, ¿no? Siempre ese pero que pone la culpa en el inmigrante que entró y entonces, bueno, esta gente se puso mal y bueno, todas estas cosas a nosotros nos perturba mucho, tiene mucho que ver con lo que hemos querido contar en la serie, por eso cuando a veces se la analiza desde el punto de vista de las iglesias, nos parece una mirada corta, ¿no? Porque realmente esto no tiene que ver con las iglesias, sino con quién ejerce hoy el poder y hacia dónde van los poderes y cómo son esas alianzas, a veces con la iglesia, a veces con otras instituciones, para lograr poner agendas que pensábamos que estaban absolutamente perimidas, ¿no? Eso es muy aterrador. Yo te soy sincera lo que me pasó, ¿no? Vos decís, el reino tiene algo de desolación y demás. A mí me impactó cómo tanta gente sintió que el final del reino era, uy, no te puedo creer que termina así, no, porque para mí no podía terminar de otra manera. O sea, es como que lo que yo te estoy mostrando es más o menos lo que está pasando en algunos lugares, digamos, con otros nombres, con otras personas, con otras circunstancias, pero no está tan alejado. Entonces, esa sorpresa de qué mal terminó esto, dije, wow, o yo soy mucho más pesimista que el resto, o hay mucha gente que no se da cuenta que esto está por ahí dando vueltas, ¿no? Y eso me impactó mucho. Y vos fíjate que vos decís, ¿no? Como que la zona luminosa está, digamos, en el mercado. Y la última línea de diálogo que hay entre ellos dos, que escucha el espectador, es Tadeo le dice, se vienen tiempos muy oscuros, ¿no? Sí, muy oscuros. Casi la actitud es, refugiémonos hasta que pase la tormenta. Que tiene que ver, por un lado, con una cosa fáctica de que los están persiguiendo y tiqui, pero por otro lado creo que también con una cosa muy general. Yo creo, de verdad, que hay direcciones que uno puede ver en el mundo hoy, que hay un regreso no sabría yo cuál es el término, porque decir fascismo parece un lugar común, ¿no? Pero hay un regreso de una ultraderecha o una intención de una nueva ultraderecha de ir avanzando en posiciones y claramente de toma de poder en el mundo. Sí, en Estados Unidos lo llaman al movimiento opuesto antifa, o sea, antifascista, o sea que no estaría mal decir fascista. No, y estos se llaman alt-right, como derecha alternativa, poner la derecha clásica, digamos, que era la derecha clásica, estaba dentro del juego democrático. Esta nueva derecha lo juega cuando le sirve y cuando no le sirve lo cuestiona. O sea, en ese sentido también cambia el tablero permanentemente. Eso nos inquieta, eso nos asusta. En ese sentido, lo que yo creo que te decía Claudia recién, es que la Iglesia evangélica, que claramente en las tres Américas es un ariete de esta nueva derecha, pero también se puede entender casi como una metáfora. Quiero decir, es lo que fuere que se utilice para manipular a la sociedad y meterle detrás este proyecto de restauración conservadora que tiene el objetivo de consolidar una concentración política y económica cada vez en menos manos en todo el planeta. Y pero antes que se corte una cosa que parece que hay que aclarar, creo que no hace falta aclarar, pero lo quiero aclarar, no son todas las iglesias evangélicas. Claro, es esta iglesia evangélica que inventamos para esta historia, que hay algunas iglesias evangélicas y pastores evangélicos que tienen esta agenda, pero que no son todos. También hay unas pastores y iglesias evangélicas progresistas que están de acuerdo con el aborto, que no tienen problema con la libertad sexual de las personas y tantas otras cosas y que hacen mucho servicio social. Porque si no, también lo que parece es como que te ponen, bueno, pero entonces vos estás atacando a los evangélicos. Y no, cada uno tiene la fe que quiere y hay pastores maravillosos dentro de esa iglesia, como también hay en la católica y en tantas otras iglesias. Pero también pasan cosas que cuando las señalás se genera una cosa tan tremenda como lo que generó el reino, ¿no? Claro, y el problema con las iglesias, en todo caso, la que fuere, es cuando pretenden instaurar una teocracia. O sea, que lo que es el credo y las creencias que organizan a la gente en ese credo, pretendan instalarlas para
la totalidad de la sociedad. O sea, claro, bueno, no, perdón. no, eso, o sea, estas iglesias evangélicas hoy tienen esa agenda, este grupo de iglesias evangélicas, que son corporaciones religiosas muy ricas en manos de pocas familias. En su momento no tuvo la iglesia católica, hoy lo vemos también en determinados sectores del Islam. O sea, los fundamentalismos religiosos que tienen objetivos de teocracias son también parte de este entramado de esta derecha, de esta restauración conservadora. Sí, sería necio no ver lo que pasó en Bolivia o en Brasil. O en El Salvador. O en El Salvador, claro, no hace falta ni justificarlo, y creo que tampoco queda muy claro que no es nada en contra de la espiritualidad de las personas, porque bueno, está el personaje de Tadeo y el personaje del pescado, que son hermosos personajes y que... El mismo Remigio. El Remigio, ¿cierto? Que de alguna manera, si uno tuviera que hacer una interpretación, yo diría, bueno, acá lo que se valora por sobre toda la cuestión política es una ética individual, ¿cierto? Un volver a repensarnos cada uno de nosotros como seres humanos desde el interior, y que ahí reside la posibilidad del cambio. Así la revolución interior. Sí, ojalá. Sí. Linda mirada de la serie la que acabas de expresar. Bueno, ¿quieren aportar algo más en un minutito antes de que terminemos? La verdad que ha sido re interesante todo lo que... Muchísimas gracias, estuvo muy interesante, tal cual nos hiciste pensar muchas cosas, que es lo importante, ¿no? Sí. También que nosotros pensemos a partir de las devoluciones, y fue en ese sentido una charla súper fructífera. Sí, un placer la charla. Bueno, gracias Marcelo, gracias Claudia. Bueno, mucha suerte ahí con ese espacio de creación, de laburo. Bueno, espero que salga muy bien la segunda temporada, a lo mejor. Bueno, un abrazo muy grande para los dos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias.